factor de virulencia y el mecanismo de patogenicidad de la hepatitis A virus, también conocido por sus siglas como H1. ¿Siente positivo? Bueno, recordad que este virus lo vamos a encontrar en un inicio en el medio extracelular, específicamente en las heces, y que al ingresar al organismo a través de la vía fecal-oral se va a convertir en un virus intracelular obligado. Intracelular porque va a tener cierto tropismo por las células del hígado, es decir, los hepatocitos, y también va a ser obligado porque es un virus, no tiene metabolismo propio, va a depender de la célula huésped para recién poder producir sus proteínas virales usando sus ribosomas y le otorguen estas características para su supervivencia, ensamblaje y también replicarse. También por otro lado veremos que también le proporciona estas proteínas virales en estado fagocitable, porque la hepatitis A virus va a poder ser reconocida por los macrófagos y las células de Kupffer, pero esta va a evitar su destrucción gracias a su cápside. Esta cápside estable que justamente va a estar formada por sus proteínas virales. Del género hepatovirus de la familia Picornaviridae. Algo característico de este virus es en base a su estructura, porque su material genético es ARN, no ADN, y además se encuentra dispuesto en una sola hebra en sentido positivo. Esto significa que su secuencia genética está en la misma orientación que el ARN mensajero que utilizan los ribosomas de la célula huésped, el hepatocito, para poder producir sus proteínas. Claro ejemplo que no ocurre, por ejemplo, en otros virus, como bien habíamos visto, el metanovirus, o virus específicamente que tienen un ARN monocatenal en sentido negativo, porque estos van a necesitar de una enzima traductora para que así copien la hebra en sentido negativo a sentido positivo y recién puedan permitir ser leídas por los ribosomas. Algo que no ocurre para nuestro virus, porque este no va a necesitar de la enzima traductora, ya que ni bien ingresa el virus al hepatocito, lo que va a ocasionar es que su ARN monocatenario va a ser reconocido directamente por los ribosomas, y los ribosomas lo van a leer como si fuese un ARN mensajero propio, y entonces van a producir proteínas, pero no proteínas virales directamente. Algo característico de esto es que producen una poliproteína viral larga, que recién aquí, donde va a intervenir una proteasa 13, vamos a poder obtener las proteínas virales, las cuales vamos a poder clasificar en dos tipos: proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Proteínas estructurales, que vamos a ver en su cápside, justamente se encargan por el lado fagocitable, de la BP1 a la BP4. También proteínas no estructurales, que se encargan sobre todo del ensamblaje y de la replicación, como la 2A hasta la 2E y la 3A hasta la 3D. Muy bien. Por otro lado, tenemos que observar algo importante, es que este virus, estamos tratando con un virus no envuelto, es decir, que no tiene una membrana lipídica externa. Entonces, ¿quién la protege? Justamente vemos que aquí en su capa externa se encuentra la cápside icosahélica, la cual está compuesta por las proteínas estructurales BP1, BP2, BP3 y BP4. Y en sí resalta su importancia porque protegen al ARN viral frente a condiciones extremas como el calor, el pH gástrico, detergente y alcohol. Y algo interesante es que justamente esta resistencia le permite al virus sobrevivir días o semanas en el agua o también en los alimentos o en superficies contaminadas. Algo que se resalta a diferencia de los virus que están envueltos, porque estos van a tener menos resistencia. También veremos características importantes del virus, por ejemplo en base al tropismo. Esta especificidad o preferencia que va a tener el virus sobre cierto tejido o célula en base a su susceptibilidad y la permisividad. En este caso, el hepatitis A virus va a tener tropismo por los hepatocitos. ¿Pero por qué? Porque el virus, como bien habíamos visto, en su cápside encontramos las proteínas BP1 y BP3. Estas reconocen a los receptores celulares de la hepatitis A virus 1, los cuales también son conocidos como TIM1, y estos se encuentran específicamente en los hepatocitos. Y algo interesante es que esta unión específica permite que el virus ingrese mediado por citosis, mediado por latrina. Muy bien. Por otro lado, veremos el serotipo y el fenotipo de la hepatitis A virus. ¿Qué es lo que pasa? Este solo tiene un solo serotipo. Serotipo se refiere a la característica antigénica, es decir, cómo el sistema inmunitario reconoce el virus a través de sus anticuerpos. Veremos que al tener solamente un serotipo va a tener una inmunidad cruzada total. La inmunidad cruzada se refiere a este fenómeno como el cual dos tipos diferentes de virus tienen un solo serotipo, o en este caso distintos genotipos del hepatitis A virus presentan un solo serotipo, el cual si se efectúa macrófagos especializados para un solo serotipo también pueden actuar para el otro. Es por eso que se basa como inmunidad cruzada total. Algo interesante o bueno, importante para nosotros es que solamente basta con una infección o con una vacuna para protegernos de por vida contra la hepatitis A. Algo que no ocurre, como por ejemplo en la influenza, porque esta va a tener múltiples serotipos, es decir, va a estar cambiando múltiples veces su antígenos, por eso es que se necesita vacunas anuales.
Muy bien, como bien estábamos hablando, va a tener tipos de genotipos. Existen en sí 7 tipos de genotipos, pero solamente cabe mencionar 3 porque 3 son de tipo humano, lo demás es utópico. Veremos que aquí en sí los genotipos se basan en las variaciones de secuencia del ARN viral, específicamente de las proteínas BP1 y BP3. Veremos que el que más predomina actualmente en Latinoamérica, especialmente Perú, veremos que es el 1A, que es justamente el sublinaje del 1. El 1, veremos el subtipo 1 tiene el sublinaje 1A y 1B, al igual que el 2, 2A, 2B y el 3, 3A, 3B. El más importante para nosotros que debemos de conocer es el 1A porque es el que más encontramos en Latinoamérica. Muy bien, la puerta de entrada y de salida, justamente estábamos mencionando en un inicio, va a ser la vía fecal oral. Por esta parte va a ingresar el virus. ¿Y cómo va a salir? Justamente también les dije, por las heces, va a salir por las heces. Especialmente, como se menciona en artículos, mayormente ocurre por personas asintomáticas. Muy bien, y ahora veremos en la parte de la fase temprana con la fase de enfermedad, que es justamente cuando aún no se ha desarrollado ningún daño hacia el tejido, cuando sí se desarrolla. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, para ello debemos recordar que este virus se trata de un virus de ciclo lítico, es decir, va a entrar hacia la célula, se va a replicar y también se va a liberar, o sea, se va a diseminar hacia otro tipo de células, pero va a ser no citocílico directo, ya que al liberarse esto no va a generar la apoptosis de la célula y del hepatocito, sino lo que genera la destrucción del hepatocito es que el macrófago va a reconocer ese hepatocito que tiene al virus y entonces lo va a fagocitar. Es por eso que se dice que tiene un daño indirecto, un daño inmunomediado. Muy bien, en la fase temprana veremos que es cómo ingresa este intránsito. Veremos que a través de la cápsula proteica vamos a ver que resiste el pH del ácido gástrico y también de la bilis intestinal, lo cual le permite ingresar al intestino delgado. Luego, posteriormente, se va a diseminar. Va a atravesar el epitelio intestinal, va a pasar por la circulación portal y va a llegar hasta el hígado justamente para poder unirse. Esta se conoce como la viremia portal. Todo esto se conoce como viremia portal. Luego también veremos la adhesión, ya una vez cuando llega al hígado. ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos visto. Las proteínas de la cápsula, el BP1 y BP3, se van a encargar de unirse a la superficie del hepatocito donde encontramos este receptor que es conocido como el PIM1. Y además, proteínas asociadas a estas va a tener también en su cápside, como la BP2, la cual estabiliza la unión, y la BP4, el cual sirve para el anclaje correcto entre el virus y el hepatocito. ¿Qué es lo que va a producir esto? Justamente que el virus ingrese a través de una endocitosis mediada por clatrina. Y además, este virus va a liberar, se va a revestir, y entonces libera su ARN, que vemos que es ARN positivo, hacia el citoplasma. Muy bien, ¿para qué queremos que este se reviste, justamente se desamble? Veremos para que pueda obtener su replicación inicial. El ARN viral, justamente habíamos visto que va a producir esta poliproteína que con ayuda de la proteasa 3C vamos a poder obtener las proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales, como yo dije, de la BP1, de la BP4 y proteínas no estructurales de la 2AC hasta la 3A. Muy bien, pero ¿qué es lo importante de las proteínas no estructurales? Es que justamente estas van a formar una vesícula, lo van a endocitar a este virus para que puedan formar una vesícula y entonces esta va a permitir la replicación y el ensamblaje, produciendo así más tipos de ARN viral. Y una vez con esto ya podemos ir a la fase de enfermedad, que es justamente ocurre principalmente el ensamblaje. ¿Qué ocurre? Que la proteína BP1 y BP3 se va a encargar en sí de formar su superficie externa para un correcto ensamblaje. También la BP2 va a recubrir esta cápside y la BP4 lo que va a generar es que protege y mantiene correcto el ARN. Muy bien, aparte de las proteínas no estructurales que vamos a ver es que justamente intervienen en las membranas, cortan las proteínas y replican el genoma. Y como resultado de esto tendríamos que los viriones maduros van a ingresar por endocitosis a los canalículos biliares y entonces estos van a atravesar del intestino hacia las heces para poder así generar la transmisión. Pero ¿qué es lo que pasa con este daño inmunomediado? Justamente veremos que los linfocitos TSD8 las células natural killer van a reconocer estos, reconocen los antígenos que van a estar presentes en el BP1 y BP3 y entonces van a generar la muerte de varios hepatocitos, generando así la necrosis hepatocelular. ¿Y qué es lo que pasa con esta muerte de los hepatocitos? Bueno, como muerte de los hepatocitos nuestro cuerpo va a reaccionar y esto va a ser una inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Al ocurrir la muerte de los hepatocitos se liberan enzimas hepáticas, como por ejemplo pueden ver estas y también
va a generar las enzimas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral gamma. Y entonces, producto de esto se va a ocurrir también diferentes genomas, y entonces vamos a ver que nuestro cuerpo vamos a querer tener una vacuna, o también va a querer reaccionar frente a esto. Y como bien habíamos visto, si solamente se produce una infección, nuestro cuerpo solamente necesita de una infección o de una vacuna para poder en sí protegernos toda la vida. Entonces el sistema inmunitario, una vez que ya ha fagocitado a todos los hepatocitos que tienen este virus, va a producir dos tipos de inmunoglobulinas: la inmunoglobulina M, anti-hepatocito A, la hepatitis AB, y luego también la inmunoglobulina G, anti-hepatitis A. Aquí no va a haber cronicidad ni tampoco oncogénesis, porque bien habíamos visto que el daño es en sí por un daño indirecto por los macrófagos. Algo peculiar también que podemos ver en nuestros pacientes es la ictericia, la colia, la coliuria y también la fiebre y esquema. ¿Qué es lo que ocurre a manera de ya poder hacer un resumen o retroalimentación de todo lo que hemos visto? Es que en un inicio está la fase eclipse, que es justamente la ingesta y la adhesión, donde habíamos visto partícipe de las proteínas BP1 y BP3 que se unen a los receptores TIM1. Esto ocurre mayormente en un asintomático inicial. Luego tendríamos que esta fase llega a la fase exponencial, donde ocurre la replicación citoplásmica activa. Aquí sobre todo intervienen las proteínas no estructurales que habíamos visto, los cuales aumentan la carga viral. Luego sigue la fase estacionaria, que es ya ese punto máximo donde va a ocurrir la replicación, y aquí es donde ocurre también la respuesta inmunitaria por parte de nuestro cuerpo, ya que va a reaccionar como por ejemplo como la ictericia, la fiebre, o también, como bien habíamos visto, al destruir estos hepatocitos va a liberar las enzimas hepáticas. Muy bien, y por último, cuando nuestro cuerpo ya ha eliminado toda esta bacteria, todos estos hepatocitos que tiene la bacteria, ya ocurre la eliminación viral por completo. Se genera la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que nos va a proteger de por vida contra este tipo de virus. Muy bien, entonces, las armas que habíamos visto que va a tener nuestro virus va a ser la cápside, que es justamente las proteínas BP1 y BP4 que proporcionan la resistencia y adhesión; el ARN positivo, que es justamente su material genético que sirve para la traducción directa y su replicación. También habíamos visto las proteínas no estructurales, que justamente sirven para la replicación y el ensamblaje, también algunos receptores, y algo importante es también la excreción fecal masiva, porque esta es justamente la vía altamente de transmisible. Bueno, también veremos el mecanismo de patofilicidad, es decir, cómo actúan estas armas en el organismo. Justamente vemos que es por la entrada fecal oral, ya que hemos visto que estas ingresan del intestino al hígado. También vemos la unión de las proteínas hacia el receptor TIM1, esto que va a generar que el virus ingrese por una endocitosis mediada por platrina. Luego, también generado esto, vamos a hacer la replicación intracelular inicial, que es producto del ARN positivo y que va a generar en sí la poliproteína, no necesita una enzima traductora, y entonces produce las proteínas no estructurales, que es justamente lo que queremos para la replicación. Además veremos que habíamos visto que se produce un daño inmunomediado, una necrosis hepatocelular debido a los linfocitos T y la célula natural killer. Y por último, algo interesante que ya habíamos sacado para acabar la exposición es la eliminación fecal. Va a generar un contagio nuevamente comunitario. Entonces,
Bien, algunos datos generales tenemos que pertenece a la familia Togabilitae, es del género Alphavirus. El material genético es un ARN en sentido positivo y el principal vector es el AS lípido. Bien, los factores de virulencia. Principalmente tenemos que presentar glicoproteína C2 y glicoproteína C1. Las glicoproteínas E2 se van a encargar de ser, como por así decirlo, un receptor a los receptores MXRA8 que se encuentran en las células hospedadoras, lo que va a permitir su tropismo hacia los fibroblastos. Por otro lado tenemos la glicoproteína C1, que su función principal va a ser la fusión entre la membrana del lindosoma y la envoltura, permitiendo así la liberación del genoma. Tenemos la proteína de cápside, que su función principal va a ser inhibir el interferón uniéndose a las proteínas MDA5. Tenemos que va a presentar un genoma de ARN altamente mutable, lo que va a permitir tener nuevos vectores. Y finalmente tenemos que presentar proteínas estructurales. Van a tener dos funciones. La primera de ellas es apagar la transcripción celular, lo que va a evitar que se produzcan proteínas protectoras, y va a inhibir la vía JAK-STAT, inhibiendo la vía del interferón. Bien, el mecanismo de patogenicidad. Lo primero que va a ocurrir es la unión de los receptores MX8RA. Se va a unir a la célula hospedadora y va a formar lo que es una endocitosis. Va a ingresar dentro de la célula y ingresando en ello va a sufrir un proceso de acidificación. Este proceso va a desencadenar la fusión de la membrana y la liberación del ARN a través de la glicoproteína E2. Se va a fusionar la membrana del endosoma y la envoltura del virión. Después de ello se va a dar el siguiente paso, que es el reconocimiento del ribosoma y la formación del complejo de replicación viral. Se va a reconocer el ARN, va a ser reconocido por los ribosomas y va a producir que se produzcan las poliproteínas P123 y P1234, lo cual va a desencadenar la formación de complejos de replicación viral. Esto a su vez va a permitir la replicación de ARN y va a hacer dos cosas. La primera de ellas es va a utilizar como molde el ARN en sentido positivo para poder sintetizar un ARN en sentido negativo. Este ARN en sentido negativo va a su vez a permitir la creación de un ARN en sentido positivo subgenómico. Esto va a ser traducido por el ribosoma generando una poliproteína CE3, E2, 6K, E1. Esto a su vez va a permitir la producción tanto de la cápside como de otras proteínas, tales como la glicoproteína E1, E2 o la cápside C, que nombré anteriormente. Y el siguiente paso va a ser el ensamblaje del progen viral. Esto se va a dar a través de que la proteína C va a envolver el genoma y las glicoproteínas E1 y E2 se van a posicionar en la superficie del retículo endoplasmático para finalmente liberar los viriones, ya sea por lisis o por quemación. ¿La referencia? Eso sería todo. Gracias. Su vector va a ser los mosquitos, como el Aedes aegypti y Aedes albopictus. Bueno, este virus va a ser llamado virus del dengue o DNV, el cual va a pertenecer a va a ser un flavivirus, el cual va a pertenecer a la familia Flaviviridae. Va a tener
D1 al D4. Bueno, sus principales síntomas van a ser fiebre, malestar de cuerpo, hemorragias internas y dolor de cabeza. Bueno, sus características, bueno, este va a ser esférico, va a medir entre 50 nanómetros, va a tener una envoltura lipídica, la cual va a ser obtenida de las células del guante. Va a ser ARN de cadena sencilla de sentido positivo. Va a ser formado por proteínas estructurales y va a tener 7 proteínas no estructurales. Va a tener una cápsula, una membrana y una envoltura. Bueno, las proteínas de envoltura van a hacer su adhesión a las células del huésped. La proteína de membrana va a funcionar como una manera de realizar apoptosis dentro de la célula. Va a tener la proteína NC1, la cual va a ser una lipoproteína no estructural que se va a adherir a los vasos sanguíneos. La proteína NC3 va a ser la mezcla entre proteasa y helicasa, la cual va a ser útil para la replicación viral dentro de la célula. Y la proteína SN5 que va a estar dentro del genoma viral. Su mecanismo de patogenicidad va a ser que se adhiere al huésped mediante endocitosis, va a formarse en forma de una vesícula, la cual luego esta cápsula se va a mezclar con la cápsula del virus, liberando el nucleocápside, donde después se va a liberar el ARN, y este ARN se va a replicar en el citoplasma. Luego de esto va a ocurrir la traducción del ARN y luego ocurre la formación de un nucleocápside donde se van a ensamblar el virus, formando nuevos virus para así pasar al aparato de Golgi, donde ocurre la maduración del virus y va a salir mediante exocitosis. Buenas noches a todos. Hoy día les hablaré sobre la diferencia y mecanismo de patogenicidad del papilomavirus humano. Sí, bien. Este virus pertenece a la familia Papillomaviridae. Es un virus ADN bicatenario celular, no va a tener envoltura, es una carcinogénica porque está formada por proteínas estructurales, L1 y L2. Aproximadamente mide entre 50 y 55 nanómetros con 72 axómeros y van a ser dependientes de la maquinaria celular del huésped para su replicación. Bueno, existen más de 200 genotipos de VPH, donde estos van a ser clasificadas según el tipo de, donde se va a infectar el tejido y también qué tan capaces son para, de bajo riesgo congénito y en VPH cutáneo, pues tenemos que se va a infectar en ambiente generalizada, como las verrugas comunes y plantares. Ejemplos tenemos al VPH tipo 1, tipo 2, tipo 4 y tipo 7. Y en VPH mucoso, pues esto van a infectar a mucosas genitales y orofaringes, donde se van a dividir en bajo riesgo congénico y alto riesgo congénico. En bajo riesgo congénico, pues van a causar lesiones benignas, como las condylomos eliminados y papilomavirus. Ejemplos tenemos el tipo 6, 11, 42, 43 y 44. Y en alto riesgo tenemos que esto van a causar lesiones intraepiteliales, escamosas, y además van a estar asociadas a los cánceres cervical, papilar y orofaringeo. Las más importantes van a ser el tipo 16 y 18, ya que estos tipos van a ser responsables de los más del 70% de casos de cáncer cervical. Y ejemplos tenemos el 31, el 33, el tipo 35, el 45, el 52 y el 58.
envenenamiento epidérmico, que esto estimula la proliferación celular y disminuye el MHC1, ayudando así a evadir la respuesta inmune. En la E6 y en la E7 van a ser un poco de los principales, donde la E6 se une la proteína P53, lo que induce su degradación y impedimiento de la lactosis, y la E7 inactiva la proteína del estómago, donde esto van a liberar a los factores E2F y va a impulsar la entrada del ciclo celular en la fase S. Lo que, bueno, entonces las proteínas E6 y E7 van a alterar el control del ciclo celular, lo que va a formar una proliferación anormal y esto favorece la continuación de mutaciones. En proteínas tardías tenemos a la E1 y la L2, que van a ser proteínas estructurales. La E1, L1, va a formar la estructura principal de la cápsida y es la base de las vacunas prostáticas con el RPH. Y la L2 participa en el ensamblaje del virión y también a su entrada al núcleo, las células, y favorece el proceso de difracción y el encapsulamiento del ADN viral. El mecanismo de patogenicidad, pues, esto va a ser transmitido por contacto sexual directo o también por contacto piel a piel. Durante las relaciones sexuales, pues, pueden generar microheridas o abrasiones en la piel mucosa, lo que permite que el virión entre al epitelio exactamente en la membrana basal. Una vez que haya entrado a la membrana basal, pues el pH se va a adherir con los transglutados que tomarán sulfato en la membrana basal que se va a encontrar ahí, mediante la proteína L1. Y una vez que pasa esto, pues se va a activar la proteína L2, lo que facilita la entrada del ADN viral a las células basales, ¿no? Una vez que el virus entra, pues el ADN llega al núcleo, se mantiene como el rizoma y se va a expresar las proteínas L1 y L2, que son responsables del inicio de la registración y la regulación del ADN viral. A medida que las células infectadas ascienden hacia arriba y llegan a la etapa intermedia, pues estas el virus va a usar la maquinaria celular del cuerpo para así multiplicarse y mantener la infección. Esto no va a causar daño ni inflamación. Y una vez que ya llegan a las etapas superficiales, pues se van a activar las proteínas tardías, que es la L1 y L2, y las proteínas tempranas, que es la E4, y esto permite que se formen nuevas cápsidas y ensamblajes del virus. Una vez formado todo esto, pues los viriones maduros se liberan junto con las células muertas del estrato córneo. Y aquí no va a haber lisis, ni inflamación, ni viremia, lo que hace que este ciclo sea muy silencioso y persistente y tenga una larga duración. Ya, ahora yo voy a hablar sobre el molusco contagioso. Bueno, primero vamos a comenzar porque es un virus de ADN bicatenario, el cual sus características para identificarlo es que va a ser de genoma grande y va a tener una forma ovalada como de ladrillo. Esta forma no está porque sí, esta forma cumple la función de proteger y encapsular exactamente a este genoma que es grande. Porque también este tipo de virus tiene sus propias enzimas, como se menciona acá, va a tener sus propias enzimas, la cual le va a ayudar para el proceso de replicación y transcripción. Entonces, al tener sus propias enzimas, no va a tener que buscar enzimas en el entorno, en este caso en el núcleo. Es por eso que este molusco contagioso, si bien es un virus de ADN, se va a replicar en el citoplasma de la célula que está infectando. Y eso es algo, por ejemplo, que solamente hacen los ARN, ¿no? Eso es algo propio de este virus y es algo que único, para decirlo. Luego también su envoltura de doble membrana lipídica, el cual va a ser nada más una de la forma igual en la que va a encapsular y a proteger su genoma grande. Ahora sí pasamos con el factor de violencia, el cual es, el primero va a ser el inhibidor del interferón.
Primero hablemos sobre el interferón. En este caso, un interferón, para hacerlo más simple, es aquel que, o es uno de aquellos que se van a encargar de mandar señales de auxilio ante la presencia de un antígeno. Entonces, este virus, este inhibidor, mejor dicho, va a actuar de dos formas. La primera forma va a ser inhibiendo la vía JAK-STAT, la cual va a ser una vía, es como por así decirlo, la pista por donde va a tener que recorrer el interferón para poder enviar las señales. Entonces, si se pone un pare, ¿no? Si se inhibe esta pista, no va a llegar el mensaje. Y segundo, también tiene una forma en la cual va a inhibir su crecimiento o su generación de interferones. Entonces, al inhibir interferones, se va a reducir las señales. Luego tenemos las proteínas antiapoptóticas, el cual es muy interesante ya que normalmente un virus, como sabemos, el virión entra en la célula infectada. Esta célula, al explotar, ya va a liberar muchos miles, cientos de miles de viriones. Entonces, en este caso, esta proteína antiapoptótica lo que hace es que, si bien una célula infectada hace de por sí apoptosis y eso va a contribuir a la infección, esta proteína lo que hace es retrasar esta apoptosis de tal manera que el virus en la célula se va a concentrar mucho más, va a generar mucho más viriones, mucha más carga viral. Entonces, cuando ya llegue un punto donde la célula ya no pueda aguantar ni con la ayuda de esta proteína, al explotarse va a liberar mucha carga viral en comparación a otras en las cuales sí se tiene que hacer apoptosis y igual son infecciosas, pero esta es más infecciosa. Luego tenemos los inhibidores de complemento. Sabemos que las proteínas de complemento son unas proteínas que se encargan de etiquetar antígenos. Entonces, al inhibir estas proteínas de complemento, está ayudando a que no sea identificada como antígeno rápidamente y tenga un poco más de tiempo de actuar e infectar alguna célula. Luego tenemos las proteínas señuelo de citocinas y quimiosinas. Las citocinas y quimiosinas van a actuar como, en este caso también, como parte del sistema inmune. Entonces van a actuar como, por así decirlo, como una especie de macrófagos para eliminarlos. Pero estos macrófagos, estos citocinas y quimiosinas se tienen que unir a la célula infectada mediante sus receptores. Entonces la célula infectada va a enviar, cuando ya se une la quimiosina o citocina a la célula, al unirse, va a identificar que está siendo atacada y por ende va a atacar al virus. Pero en este caso, el virus va a liberar estas proteínas, las cuales se van a unir a citocinas libres y a quimiosinas libres, generando así que estas citocinas y quimiosinas ya estén siendo usadas. Entonces, si ya están usadas o ya están bloqueadas por un receptor, por una proteína señuelo, por más que se manden señales de auxilio, no van a poder acudir, porque si llegan, no va a haber dónde entrar el receptor de la célula infectada. Entonces, ese también es su factor de virulencia, ¿no? Luego, inhibidores de prescripción de antígenos, MHC1. Se sabe que los linfocitos B tienen esta proteína similar, la cual es la MHC2, que se encarga de mostrar trozos o partes del antígeno. En este caso, las células normales, por así decirlo, las que no son fagocíticas, van a tener el MHC1. Esta proteína, que básicamente es una proteína de vitrina, de protección, lo que hace es mostrarle a los linfocitos T estos trozos de virus o de antígenos en general, y el linfocito T decide si es necesario llamar, por decirlo, a todas las células fagocíticas, ¿no? Entonces, al inhibir estas células, a estas proteínas de presentación, lo que está haciendo es igual retrasar la acción fagocítica del sistema inmunitario, permitiendo así que se pueda replicar y transcribir mucho más. Y por último, proteínas que modulan la respuesta inflamatoria. Esto también es importante, ya que se sabe que ante una mayor infección se da ante un virus o a un ataque muy fuerte. El cuerpo, el sistema sabe esto. Entonces, cuando hay una infección muy grande, lanza o acude a muchas células fagocíticas. Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es van a bajar o van a reducir el área inflamada
generando así una especie de desequilibrio y un poco de confusión por parte del sistema inmunitario, porque si bien va a ser una enfermedad, una infección muy fuerte, estas proteínas se van a reducir, por decirlo, por afuera en la fachada. Entonces el sistema como más va a quedarse pensando, ¿no? ¿Es fuerte, no es fuerte, merece toda mi atención o no? Entonces eso a su vez también permite que este virus pueda proliferar mucho más en el sistema. Y por último, los mecanismos de patogenicidad, la cual es la entrada del virus, en este caso por unas microlesiones cutáneas, la replicación intracelular, en este caso en el citoplasma, este virus va a generar unos cuerpos de inclusión. Como ya había mencionado, tiene sus propias enzimas, entonces en el citoplasma va a generar como un espacio, como una zona segura para el virus, a lo cual se llama cuerpo de inclusión, y aquí es donde va a comenzar a hacer todo su proceso de replicación y transcripción. Luego proliferación y expansión local. En este caso va a generar lo que es la hiperplasia e hipertrofia de las células. Es una evasión de la respuesta inmunitaria, como he mencionado, de sus inhibidores, proteínas antiapoptóticas, inhibición de la proteína portadora de antígenos. Y por último, la liberación y diseminación, ¿no? Si en el caso que el sistema no puede o no logra contenerlo en un solo área, va a comenzar a proliferar a otras partes del cuerpo, aumentando así su infección y por ende dificultando así el tratado de esto. Y eso es todo. Muchas gracias. Voy a llamar a Ariel. Ahí le llamo. Doctor, yo no te puso ningún virus original. Ariana ya ves, te puso VIH. Qué baño. Buenas noches, compañeras, buenas noches, doctor. En esta oportunidad les voy a exponer de lo que viene a ser arenavirus. Para empezar, ¿qué es arenavirus? Arenavirus es un virus de la familia Arenaviridae, que es un tipo de virus que tiene un ARN monocatenario de sentido ambicente. Es decir, que va a tener, no como los otros virus que hemos visto, que tiene tanto que puede ser sentido positivo o sentido negativo, sino que este va a tener ambos. Este tiene un sistema de clasificación en lo que viene a ser los arenavirus del viejo mundo y los arenavirus del nuevo mundo. Los arenavirus del viejo mundo, como Lassa virus, lujovirus o el virus de la poliomielitis linfocítica, generalmente van a causar como síntomas lo que viene a ser fiebre, edema, hemorragias, entre otros. En cambio, los arenavirus del nuevo mundo, que son como por ejemplo Punivirus, Machucovirus, Savia virus, que se encuentra en Brasil, Guanarito virus y Sapare virus, generalmente van a causar una sintomatología similar a la fiebre hemorrágica que ocurriría en el dengue. Siguiente, por favor. Entonces, para eso tenemos que entender cómo es que está organizado su ARN. Su ARN, como ya lo mencioné, es ambicenso, es decir, va a tener una conformación de sentido positivo y negativo, en donde va a tener dos segmentos, un segmento L que va a ser el negativo y un segmento S que es el positivo. El segmento L va a codificar lo que va a ser la proteína de matriz Z y la proteína polimerasa L, que también le va a permitir transcribir lo que viene a ser su segmento L de sentido negativo a uno positivo. Y lo que viene a ser el segmento S le va a permitir traducir lo que es la glicoproteína y la natriureproteína. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver lo que son los mecanismos de patogenicidad y con los factores de virulencia. En lo que viene a ser la entrada, este virus generalmente va a tener una entrada por contacto con fluidos de un roedor o un paciente que presente lo que es la enfermedad. Entonces, ya una vez iniciada la entrada, viene lo que es la absorción, en donde uno de estos viriones
que puede ser tanto del viejo mundo como el nuevo mundo, de lo que viene a ser una subcomposición de Clade C, vamos a usar lo que es como la puerta de lo que es el alfa desroglicano, ya que, como ya sabemos, ellos tienen lo que es las glicoproteínas, que van a usar el alfa desroglicano para entrar con un receptor que es el beta desroglicano. En cambio, los arenavirus del nuevo mundo de tipo Clade B van a usar lo que es el receptor de transferrina de tipo 1. En la penetración, cuando ya se unió tanto el receptor como el correceptor, va a entrar por una endocitosis mediada por receptor. En lo que viene a ser el ensamblaje y la replicación, es que una vez ya ingresó lo que es el virus, el virión, por un endosoma temprano, va a venir un endosoma tardío a elevar lo que es el pH. Entonces ocurre una fusión de membranas dependiente del pH y por lo tanto lo que es su ARN ambisenso se libera en lo que es el citoplasma para empezar lo que viene a ser la replicación de este material genético, en donde colabora lo que es su glicoproteína de tipo 2. Entonces, la proteína polimerasa L va a transformar lo que es el segmento de ARN negativo a uno positivo, y lo que viene a ser el segmento S va a empezar a usar los ribosomas de lo que viene a ser la célula para generar lo que viene a ser las glicoproteínas y las nucleoproteínas. Y ya lo que viene a ser el segmento L, ya convertido en un sentido positivo, vas a codificar lo que es la proteína matriz Z y la proteína polimerasa L, y también más ARN viral de tipo ambisenso. Todo este proceso va a ocurrir en lo que viene a ser tanto el retículo endoplásmico como lo que viene a ser el aparato de Golgi. Ya para cuando va a querer hacer una liberación, este va a ser liberado por un sistema hemativo que está dentro de lo que es el proceso líquido. En lo que viene a ser el tropismo, este va a ser de que tanto la permisividad como la susceptibilidad lo va a tener lo que viene a ser células endoteliales, hepatocitos, células dendríticas y macrófagos. Se sabe, la lectura dice que los linfocitos T, CD4, CD8 y los linfocitos B tienen una cierta permisividad, pero no una susceptibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, ya vamos a ver cómo es que se da esta evasión inmune. Como ya sabemos, son los cuatro principales, en donde la glicoproteína C generalmente lo que va a mediar es una variación antigénica no tan brusca como lo haría el virus de influenza con el drifting o shifting, lo que favorecería su capacidad de lo que es la patogenicidad, o como se diría en epidemiología, la tasa de ataque. En lo que es la polimerasa L, esta va a ser responsable del grado de viremia, ya que va a indicar las instrucciones para cuántos viriones van a salir de las células, lo que nos va a dar la virulencia. Lo que es la nucleoproteína es la principal responsable de interferir con la actividad del interferón de tipo 1 y por lo tanto así bloquea lo que es la apoptosis inducida por linfocitos de CD8. Y lo que es la proteína matriz Z, esta va a bloquear lo que es la acción del gen P53 o el supresor tumoral, y por lo tanto causa lo que es la inhibición de la apoptosis celular. Con esto, muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Les voy a hablar en esta oportunidad acerca del hantavirus. Primero, el hantavirus viene de la familia Handaviridae y es el género Orthohantavirus. Es un virus zoonótico específicamente en los corilargos comunes, que son ratones que están en la zona pues, de campo. En este caso, pero también se incluyen a los murciélagos. Este virus específicamente van a estar en lo que es en sus heces. Entonces, cuando estas heces, por ejemplo en las cuevas donde están los murciélagos, se secan y las personas entran y huelen, pueden llegar a lo que es a los pulmones e infectar en esa parte. También
produce dos enfermedades principales que están distribuidas de diferentes maneras. Por ejemplo, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que está más que nada en Europa y en Asia, y el síndrome cardiopulmonar, que es más que nada de América. ¿Puedes continuar? El hantavirus tiene esta forma que es más que nada circular, tiene lo que es envuelto, por lo tanto, este virus se puede desactivar si es que tiene contacto con algún detergente o algún, por ejemplo, con los rayos, tiene lo que es en su cápsula, tiene dos glucoproteínas en la envoltura, que es la GN y la GC, y esta va a permitir que se una a lo que es a los receptores, a los interferones beta 1, beta 3. Sí. Ya. Tiene SRN monocatenario de sentido negativo bisegmentado, que quiere decir que pues al final va a tener que necesita un ARN polimerasa para que pueda transcribir el otro ARN mensajero y así pueda lo que es replicarse. Tiene tres, como dices, el bisegmentado tiene tres, que es el SML. Primero el S, por ejemplo, es más chiquito, por eso es small, que codifica la nucleocápside, que es específicamente el genoma. La M son las glucoproteínas que están en la superficie y la L es el ARN polimerasa que necesita para codificarse. Y se inactiva como ya les he mencionado. Se transmite de la siguiente manera, como les decía, inhalación por aerosoles en las espetas de roedores infectados o también por mordeduras en algunos casos, pero no es tan común, es más que nada por la inhalación. Primero empieza lo que son, tiene sus órganos, tiene las células que van a infectar, que principalmente son las células epiteliales, pero también utiliza los monocitos y en algunos casos las células dendríticas. Cuando utilizan los monocitos es un caso especial porque los utilizan como tipo caballo de Troya. Se meten y estos monocitos van a recorrer el cuerpo y al final van a poder empezar a esparcir lo que es el virus. Cuando llegan los pulmones, estos virus van a unirse, como les decía, las células epiteliales por lo que son por sus glucoproteínas GNGC a las integrinas beta 1 y beta 3 respectivamente. Cuando llegan, van a ser endocitados mediante clatrinas, aunque a veces mencionan que también es por la pneumatosis. Pero esos son casos especiales, pero más que nada son por endocitosis como tal. Van a entrar y van a hacer lo que es la replicación. Primero va a salirse de su envoltura y al momento de eso va a salir como que el genoma a la parte del citoplasma y ahí va a empezar la replicación. Va a inducir a lo que es el retículo endoplasmático para que haga lo que es la codificación de todo esto, y el de aparato de Golgi va específicamente a inducir que haga lo que es su ruptura. Va a haber una fase prodrómica de 1 a 7 días, si no me equivoco, y el ensamblaje va a empezar al momento de lo que es cuando ya está todo listo, las proteínas ya están codificadas, y se va a cerrar cuando el genoma va a entrar en la parte de... Una vez que esté dentro, va a empezar a hacer lo que es la exocitosis. El dato curioso de este virus es que no se va a llevar, va a ser gemación sí, pero no se va a llamar lo que es la membrana de la célula huésped, sino va a llevarse lo que es la membrana del aparato de Golgi. La patogénesis y la ruptura de la membrana epitelial, quería explicarles un poquito acerca de eso, porque este virus en sí lo que no afecta tanto a lo que son las células epiteliales, lo que afecta es su reacción inmunitaria. Por ejemplo, al momento de que el virus entre al endotelio de los pulmones, va a aumentar la producción de quimiosina, va a ser las interleuquinas 8. Estas interleuquinas 8, como ya sabemos, hacen llamado de los neutrófilos.
estos neutrófilos van a empezar a llegar y lo que va a producir es más que nada una inflamación. Y esta inflamación va a producir lo que es el daño de la parte del endotelio y eso va a ser lo que es un aumento de la permeabilidad vascular. También va a ver lo que es las células infectadas. Las células infectadas eliminan lo que es la citotoxicidad y empiezan las fugas vasculares, pero hay un dato de que dice que las células infectadas a su vez son como protegidas por lo que son los NK y también las células T. En cambio, las células endoteliales que no están infectadas y que son sanas son más susceptibles a ser atacadas por lo que son por los neutrófilos. Por ejemplo, hay una parte donde los neutrófilos son activados y empieza lo que es la netosis y empiezan a intensificar lo que es la inflamación tanto vascular y pues así producen lo que son los dos síndromes. Bueno, eso sería todo.